En el estudio con el diputado y nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, al revés, Iván. Gracias por la invitación. Primero, bueno, vamos al elefante en la mesa, digamos. El efecto del caso Macaya en la UDI, ¿cómo lo ve después de todo lo vivido esta semana? Bueno, ha sido una semana difícil. Ha sido una semana en la que he tenido que dar muchas entrevistas y en todas, por supuesto, el primer tema que se toca es el tema del caso. Y la verdad es que ha sido una semana difícil también por la forma en que se dio la salida de Javier Macaya, quien, después de la entrevista que dio contigo, acá en Mesa Central el domingo pasado, cometió un error que él el martes reconoció y luego dio un paso al costado. Y creo que esa es la manera correcta de enfrentar esto. Creo que desde una perspectiva política, de la dimensión política, dar un paso al costado creo yo que determina el fin, por lo menos en ese aspecto, el tema del caso Macaya. Y creo que al menos cualquier persona podría valorar el hecho de que lo haya hecho. Estamos en un país, Iván, en el que es muy raro que alguien asuma una responsabilidad política. Cuando el gobierno, cualquier gobierno, mete las patas, cuando hay parlamentarios u otras personas que son cuestionadas incluso por casos de corrupción y otros, se aferran al cargo con uñas y dientes, tiran, usted sabe, certificados médicos, desaparecen un mes para que baje la tensión y luego vuelven y siguen en sus cargos. Javier Macaya hizo algo distinto, él asumió un error, dio un paso al costado, él pone en su comunicado por qué lo hace y creo que eso es valorable. Ahora, usted, el presidente de la UDI, le toca administrar también los efectos de lo que pasó después. Después de que el senador Macaya estuvo acá, después de su renuncia incluso, se supo que había estado como testigo en la causa, que había sido testigo de la defensa en la causa, que había en ese testimonio descrito a un denunciante menor de edad, que llamó al defensor de la niñez 2 veces o varias veces, según él mismo, para hablar sobre el caso. ¿Cómo administrar eso que lo único que hace es seguir con el tema presente y además seguir dificultando la posición del senador Macaya en torno al caso, digamos? A ver, respecto a la participación del senador Macaya como testigo, evidentemente que yo no me puedo pronunciar sobre eso. Y la razón es muy simple, que fue justamente el error que el propio senador Macaya reconoció que había cometido. Que es que nosotros, los que tenemos responsabilidad política, los que estamos en el Congreso, no estamos autorizados para comentar procesos judiciales. Mucho menos procesos judiciales que tienen todavía recursos pendientes y que están abiertos. Y aún mucho menos procesos judiciales que, como en este caso, son reservados porque hay menores involucrados. Y por lo tanto yo no voy a opinar acerca de nada de lo que ocurra procesalmente porque no me corresponde. Y cuando existe una sentencia definitiva sí voy a opinar y mi opinión va a ser esta. Ya, que nosotros la acogemos, sea cual sea, y que nosotros la respetamos porque la UDI es un partido respetuoso de la institucionalidad y que entiende la labor que cada uno le corresponde en una separación de poderes. Pero yo no le estoy pidiendo que se pronuncie sobre el proceso, ni menos que dé detalles del proceso. No, y además que no los conozco. Además, bueno, técnicamente el proceso es secreto. Así es reservado. Ahora, es reservado. El punto es cómo administrar el efecto que tiene que se sepa que el senador Macaya fue testigo, que el senador Macaya dijo lo de, voy a repetir la caracterización, de una niña agrandada respecto de un denunciante menor de edad, que se sepa que por él mismo y por el defensor de la niñez que conversaron respecto al caso. En fin. Mira, la carta la carta de renuncia del senador Macaya a la presidencia de la UDI es muy cortita, tiene pocos párrafos, pero dice muchas cosas. Una de las cosas que dice esa carta es que esta es una situación familiar. Y eso es correcto. Acá el que está involucrado es Eduardo Macaya, padre del senador Macaya. El diputado Macaya no ha cometido ni ha sido imputado de ningún delito. Y no es algo que tenga relevancia política en el sentido de que uno pudiese decir que la UDI tiene algo que ver con la causa o con el caso. Acá había un intento que a mí me parece extremadamente delicado y poco democrático, rompe las reglas de la democracia, de tratar de invalidar a un partido, de denostarlo, de marginarlo, de decir que no somos moralmente válidos por el hecho del caso Macaya, en circunstancias que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Aquí se nos ha querido invalidar y eso la UDI no lo va a aceptar. Nosotros como partido somos un partido que tiene altos estándares, que hemos respetado siempre las sentencias judiciales, que no andamos diciendo que los jueces, como otros partidos, que los jueces tienen motivaciones políticas, que acá hay una persecución política. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad de la ley. Es un partido que cuando su presidente, como el presidente Macaya, comete el error que cometió, da un paso al costado. Entonces nosotros no vamos a aceptar
esta invalidación que se nos hace moral por un caso que es un asunto familiar y no político, es familiar y no institucional, es familiar del senador Macaya y no tiene ningún tipo de vínculo con la UDI. Ahora, y es por eso que mientras persista esta lógica muy propia de una izquierda muy extrema que siempre invalida a sus adversarios, que usted ve, por ejemplo, en Venezuela, que les cargan delitos que son falsos, que inventan cosas sobre ellos, que los tratan siempre de vincular con algún hecho que sea delictivo. Mientras el gobierno siga en esa lógica con la UDI, no hay acuerdo posible en nada con el gobierno. Y quiero ser muy claro, porque ellos, si creen que nosotros estamos invalidados moralmente para actuar en política, entonces no nos vengan a pedir a nosotros que lleguemos a acuerdo, que nos sentemos a la mesa a conversar con ellos. Sobre los estándares, usted piensa distinto de Camila Vallejo. La ministra dijo en una actividad en Ñuñoa el viernes que de cualquier institución política, en este caso un partido político como la Unión Demócrata Independiente o cualquier otro, que los estándares que exigen a sus autoridades sean mayores. Bueno, es curioso esto, porque el Partido Comunista al que ella integra es un partido que hoy día, por ejemplo, tiene un diputado, el señor Boris Barrera, a ex secretario general, que es el señor Juan Andrés Lagos, en Venezuela, apoyando y blanqueando a la dictadura de Nicolás Maduro. Boris Barrera, allá, tiene el descaro de decir que hay un ambiente normal de una elección normal, en circunstancias que ni siquiera dejan entrar a veedores imparciales internacionales. El señor Lagos ha dicho allá que encuestas serias demuestran que Nicolás Maduro va a ganar, preparando el terreno para un posible fraude electoral. Ese es el Partido Comunista en Chile. El Partido Comunista en Chile es el partido que agarra a su gente y se va fuera a los tribunales de justicia a alegar por sentencias judiciales. Es el partido que ha dicho respecto a los jueces que están juzgando a Daniel Jadwe que hay una persecución política y que no están ahí para hacer justicia, sino para hacer política. Ese es el Partido Comunista. En cambio, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. No nos hemos alegado respecto a ninguna sentencia. Hemos dicho que la vamos a respetar. No hemos intentado influir en nada al Poder Judicial. O sea, ellos nos atacan a nosotros. El chiste se cuenta solo, Iván. Cuando usted dice no vamos a tener acuerdo con el gobierno ni conversación con el gobierno mientras insista el gobierno, yo entiendo que le está echando la culpa al gobierno. Por supuesto, Camila Vallejo es vocera de gobierno, yo asumo que lo que ella dice es posición del gobierno. Y esa frase es aprovechamiento político. Es totalmente aprovechamiento político. Ella intenta hacer un vínculo entre una causa judicial del que la UDI no tiene absolutamente nada que ver con el partido político. ¿Qué tiene que ver Eduardo Macaya políticamente hablando con la UDI? Nada, absolutamente nada. Y lo que ocurrió fue que el senador Macaya, que es hijo, dice en este programa algo que no debió haber dicho, que es involucrarse, entrometerse, opinar en una causa judicial que está abierta, cosa que está reñida con la separación de poderes, reconoce el error y renuncia a la UDI. ¿El Partido Comunista tiene esos estándares, Iván? Su declaración en el caso no responde al estándar que tendría que tener la UDI. ¿Mi declaración? No, la declaración de Javier Macaya en el caso. No, la que le mencioné, la de la niña agrandada. Iván, yo no puedo opinar sobre lo que dice un testigo, sea Javier Macaya u otro en el juicio. La ministra dice lo de los estándares a partir de eso, de esa declaración. Bueno, pero mira, es increíble que acá hay personas que alegan, y con razón, de que el senador de la UDI, Javier Macaya, opinó sobre una causa judicial tomando posición o comentando la valoración de la prueba, y esa crítica es correcta. Pero luego empiezan a comentar ellos mismos ciertas pruebas y ciertas declaraciones en el tribunal, en este caso del senador Macaya. O sea, la contradicción es evidente. Yo no voy a caer en esa contradicción, yo no voy a opinar acerca del proceso porque la ley me lo impide, Iván. ¿Le preocupa a la UDI que haya abierto una causa por el Ministerio Público por tráfico de influencia en el caso del trato de gendarmería al padre de Javier Macaya? Una investigación nunca nos debe preocupar, Iván. Una investigación es una investigación. Una investigación es para conocer la verdad. Si es que hubo tráfico de influencia, hay sanciones para eso y tendrán que aplicarse. Y si no las hay, habrá que decirlo frente a toda la opinión pública que aquí no hubo tráfico de influencia. A mí ninguna investigación me preocupa. La presión mediática, la presión en redes sociales, las manifestaciones afuera de la UDI, afuera de tribunales, la misma encuesta Pulso Ciudadano que mostramos hace un rato, casi un 70% de la gente está de acuerdo con que el senador Macaya haya renunciado a la presidencia de la UDI y más o menos un porcentaje similar con que tendría que renunciar al Senado. Se sabe que técnicamente, legalmente no puede renunciar al Senado, pero ¿la UDI podría tener otras sanciones contra Javier Macaya? Por ejemplo, suspenderlo de la militancia, pasarlo al Tribunal Supremo por este caso. Javier Macaya no ha cometido delito alguno.
no ha cometido delito alguno. Hizo una opinión en un caso que no debería haber hecho porque acá hay separación de poderes. En un caso dramático, en un caso sensible, porque aquí hay víctimas, y no uso la palabra hay involucrado, lo digo con todas sus letras, hay víctimas que son menores de edad. Esa es la verdad judicial hoy día en primera instancia, hay víctimas de abuso sexual. Y en un caso que conmueve y toca la fibra de cualquier persona, cuando hay involucrados menores de edad, que puede horrorizar a cualquier persona, evidentemente que esto fue rechazado por las redes sociales, por la gente, y es perfectamente entendible. Pero Javier Macaya no ha cometido delito alguno. Y la responsabilidad política que él tiene por sus dichos la asumió. Reconoció el error, que no debería haber dicho lo que dijo, y dio un paso al costado. En un país, en una política chilena, en la que dar pasos al costado y asumir responsabilidades políticas lo vemos tarde, mal y nunca. Si se comprobara tráfico de influencia, eso sí ameritaría una sanción del partido, ¿no? Si es que se comprobara algún delito, el que sea, por supuesto que hay sanciones a quien sea. Puede ser el senador Macaya, puedo ser yo. No hay espacios para personas que cometen delitos en la dirigencia de un partido político. No puede ser así. Son delitos. O en la militancia de un partido político. Bueno, también depende de la falta. Si usted estaciona mal el auto, pero estamos hablando de delitos. No, estamos hablando de delitos. Si son delitos, no, por supuesto que no, Iván. Tenemos que levantar los estándares en ese sentido, pero Javier Macaya hoy día no ha cometido delito alguno. Lo que hemos visto esta semana es el intento por generar un vínculo entre un caso judicial de una persona que no tiene nada que ver con la UDI, que no es militante de la UDI, tratando de hacer ver que de algún modo la UDI es responsable o es encubridora, en circunstancias que eso es total y completamente falso. Bueno, es que eso también ha aparecido en las redes sociales. Usted vio que a usted mismo le sacaron unos tweets de hace no sé cuántos años, 10 años será, Mucho sobre el caso Caradima. Sí. O sea, Mira, defendiendo a Caradima. No. En 2010, el Twitter, yo me metí porque yo dije, qué raro este tweet, qué cosa más extraña. ¿Ya? Entonces yo me metí a mi Twitter y puse la palabra clave. Y adivine qué salió. Salió en 2010, aparezco, como todo el mundo, sin entender bien lo que estaba pasando, planteando dudas, espíritu crítico respecto a lo que estaba pasando. Pero jamás he afirmado en mi vida la inocencia de Caradima. Respecto a un denunciante. Sí. ¿Qué es lo que está en tela de juicio? Yo no voy a decir qué, pero he tenido después la posibilidad de conversar con ellos, mucho tiempo después. El año 2011, un año después, cuando ya se empiezan a conocer detalles, hay una serie de tweets, muchos tweets, pidiendo cárcel para Caradima, pidiendo, digo, como católico, que se sepa toda la verdad, quejándome porque la justicia es tan lenta y porque no hacen absolutamente nada respecto a este caso. Entonces, hay un tweet que plantea una duda, como la teníamos todos, sí. Y un año después hay una postura absoluta, total y absolutamente clara y tajante. Pero claro, para un gobierno que solamente busca el aprovechamiento político y no le interesa la verdad, que solo busca cómo hacerle daño a su adversario y que su intencionalidad es 100% política, todo lo escrito atrás no importa. Solo importa un tuit cuya redacción puede hacer pensar que yo en algún minuto defendí a una persona que abusó de otras personas. Y eso no es cierto, eso no es correcto. Entonces, el ejemplo que tú me das muestra la mala fe con la que ha actuado el gobierno, con la que ha actuado una cierta izquierda, que lo que busca es manchar. Cuando Camila Vallejo, la vocera, habla acerca de otros casos, que es falso, otros casos que dice, y la UDI también estuvo en estos casos, cosa que es falso, revictimiza a las personas de esos casos. A ella no le importa que haya revictimización de personas que sufren abuso sexual si con ello puede sacar provecho político. Y eso rompe la convivencia democrática. Está fuera de las reglas del juego. Cuando esa crítica viene del mismo sector, y estoy pensando en la senadora María José Gatica, que dice, llegó a decir que las directivas de Chile Vamos tenían un pacto de silencio para que en este caso no pasara nada y Javier Macaya no tuviera problemas como presidente de la UE. Es evidente que no hubo un pacto de silencio. Javier Macaya, 10 minutos después, o al día siguiente, no sé, muy pocas horas después de que la senadora Gatica dice esto, pide disculpas, da un paso al costado. Renovación Nacional sacó un comunicado público respecto a este tema. Los partidos no sacan comunicados de esta naturaleza todos los días. El tiempo y las circunstancias, los hechos, demostraron que esa afirmación no era correcta. Su candidata presidencial, la candidata presidencial del partido me refiero, ha tenido 2 intervenciones esta semana, las 2 durísimas. Una, sugiriendo que no puede haber ningún tipo de conmiseración o algún tipo de miramiento con
a alguien que está condenado por abuso, y después diciendo muy claramente que no tiene que haber ningún tipo de privilegio. Ese tono que se entiende como crítico para el senador Javier Macaya, ¿usted lo respalda? Pero es que no es para el senador Macaya, Iván. Yo parto con la pregunta. Lo comparto. Comparto absolutamente el tono duro que ha tenido Evelyn Matei. Pero no es contra el senador Macaya. El senador Macaya no ha cometido delito alguno. Es contra una persona que en primera instancia, al menos, está condenada por abuso sexual a 2 menores. Y nosotros que somos respetuosos de la institucionalidad, entonces hablamos de víctima, hablamos de victimario, y rechazamos y condenamos actos como ese, que para cualquier persona, de derecha o de izquierda, viejo o joven, hombre o mujer, resulta ser algo intolerable. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Evelyn Matei, pero no lo dice, no es un ataque a Javier Macaya. Es decir, somos respetuosos de la institucionalidad. Acá, un juicio, una investigación arrojó que hay una persona que es culpable, al menos en primera instancia, y esa es la verdad judicial para cualquier persona. Lo que pasa es que lo que está de fondo es la posibilidad de si una persona puede o no testificar en un proceso judicial a favor de una persona acusada y de luego condenada por este tipo de abuso, que es la situación de Javier Macaya. Eso es lo que está de fondo. La pregunta es si eso es posible para una persona que además es dirigente político, si es compatible una cosa con la otra. Simplemente atestiguar en un caso en el que esté involucrado tu padre. Como testigo de la defensa. Como además, testigo, digamos. sí, como testigo, yo creo que me hago la pregunta de qué ocurriría si el fallo finalmente hubiese dicho que era inocente. Lo que pasa es que es fácil la crítica con el diario del lunes cuando ya resulta que es culpable. Entonces, mire, yo creo que cuando se mezcla lo familiar con lo político hay que elegir. Y Javier Macaya eligió, el martes eligió. Otra cosa, usted lo dijo hace un rato, no vamos a negociar con el gobierno, no vamos a dialogar con el gobierno mientras esta cosa siga. El ministro Marcel, que estaba aquí hace un rato en el bloque anterior, dice estos días son claves para llegar en el Senado a un acuerdo en la reforma de pensiones. ¿Usted cree que eso no hay posibilidad de que eso ocurra si es que no hay un gesto del gobierno hacia la UDI? El senador Coloma ya le dio la mano al ministro Marcel. Y por cumplimiento tributario. Y nosotros respetamos los acuerdos cuando hemos dado la mano. Si uno cumple con sus compromisos solo cuando le conviene, no tiene ningún mérito. Eso en cuanto a la votación en la sala del Senado de la idea de legislar el cumplimiento tributario, pero en cuanto a pensiones. No, en fondo de pensiones hemos sido muy claros y esta posición mía no va a cambiar. Y va a ser la posición de la UDI. Nosotros en materia de pensiones hemos estado siempre abiertos a llegar a un acuerdo. Pero en la medida en que el acuerdo implique introducir reparto al sistema, no vamos a firmar ese acuerdo. Ya, pero van a conversar al menos. Es que hemos conversado primero un año y medio en la Cámara, ahora en el Senado, y el gobierno por alguna razón cree... Claro, pero es que usted plantea un escenario nuevo de la conversación, por eso a eso me refiero. Es que nosotros hemos establecido desde muy temprano las reglas. Mira, Iván, el gobierno en materia de pensiones dijo, queremos aumentar la PGU. Le dijimos, nos parece bien, hagámoslo. Queremos hacerla universal. Dijimos, chuta, es alta plata, hagámoslo. Queremos cambiar el régimen de inversión, dijo el gobierno. ¿Sabe qué? Es necesario, hagámoslo. Quiero cambiar la forma en cómo se pagan las cotizaciones. Dijimos, chuta, la transición es diabólica, pero hagámoslo. Queremos cambiar los multifondos por fondos generacionales. ¿Sabe qué? Hagámoslo. El gobierno en su reforma de pensiones planteó 10 cosas, de las cuales nosotros le hemos dicho que sí a prácticamente todo. Nadie puede decir que no hemos querido conversar. Pero al gobierno le hemos dicho desde el día 1, Iván, qué bueno que me pregunta esto porque tiene que quedar meridianamente claro. Desde el día 1 le hemos dicho al gobierno, no va a haber acuerdo si hay puntos para reparto. Introducir el reparto al sistema es introducir un cáncer. Es hacerlo insostenible en el tiempo. Es injusto. Los países desarrollados huyen del reparto. Los expertos nos dicen que es una pésima idea. Los chilenos no lo quieren. No hay ni una razón para apoyarlo y por lo tanto no va a haber acuerdo mientras el gobierno insista en introducir reparto al sistema. Esa es la palabra del día 1 y es la palabra final respecto a ese tema. Vamos a ver cómo sigue el diálogo político esta semana. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván.